pero esta vez un poco ya más directo, ya entrando a los conceptos y algunas cosas que hay que tener en cuenta, ya porque ya hicimos dos ejercicios que de entrada, ¿no? Ya hemos calentado, ahora entonces vamos a hacer unos ejercicios un poco más analíticos. ¿Ya? Entonces, y vamos a aplicar dos casos, válvulas reductoras de presión y cámaras rompepresiones, que es muy sencillo. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Me va a avisar por favor si se logra ver. ¿Se puede lograr ver? Sí, Auxi, se ve. Sí, Ausi. Ya, perfecto. Eh, entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio de líneas de deducción, pero aplicando esta vez algunos detalles y algunos conceptos que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, tenemos esta siguiente línea de deducción, ¿ya? Que va a empezar, que tiene una fuente aquí al inicio. Puede ser cualquier fuente. No me interesa, pero lo que tengo que tener aquí es que ya tengo mi fuente establecida, entonces mi fuente está a 2650, ¿no? Va bajando hasta una cota de 2550, ya de entrada veo que aquí hay un desnivel, ¿no? De 50 metros y luego, no, mejor dicho, va bajando 100 metros, ¿no? 2650, 2600, 2550, 100 metros baja. Luego va subiendo unos 50 metros hasta los 2600 y luego va bajando otros 100 metros hasta las 2500, ¿no? Con longitudes de 1500, 2000 y 1000 metros, ¿no? 1500, 2000 y 1000 metros. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos para hacer mi diseño? ¿No? Me está diciendo que hay una población de 3500 habitantes, índice de crecimiento de 1.3, un periodo de diseño de 20, una dotación de 100 litros habitante día, me está dando un K1 de 1.4, un K2 de 1.6, ¿no? Y aquí viene algo nuevo. Me dice que al final de mi tramo, la presión máxima, la presión máxima, no debe ser mayor a 20 metros columna de agua, ¿no? ¿Y por qué razón esto? Porque si hacemos una línea de deducción o en su proyecto que ustedes están haciendo, se dan cuenta que todo es bajada, ¿no? Entonces, a medida que va bajando el terreno, desde el inicio, que es la línea comando, ¿no? A ver, voy a abrir un ratito. Fine. Ah, pero no estoy grabando. ¿Por qué no me han dicho? A ver, entonces vamos a empezar a grabar. Ya, ¿no? Entonces, ¿en qué íbamos? En que eh, en su proyecto, por ejemplo, chicos, su, su terreno va yendo en este sentido, ¿no? O sea, va yendo así. Voy a aumentar el espesor, el terreno y va yendo así, ¿no? El terreno en su proyecto va yendo ahí, de esta manera. Y al final ustedes tienen aquí, tienen un área, ¿no? Tienen un área, aquí está su área, ¿no? O sea, aquí está su población, su barrio, ¿no? Entonces, para este barrio, entonces, ¿nosotros qué necesitamos?
y aquí está la fuente. Entonces, la línea comando, ¿de dónde va a empezar? Va a empezar a partir de este punto, ¿no? Va a venir ahí. Ese sería el eje neutro, ¿no? El eje neutro sería esto. Y a partir de aquí, lo que va a hacer es esto, ¿no? O sea, la línea comando, y dense cuenta, a medida que va bajando el terreno, si es la línea comando, la presión va aumentando en función si va bajando el terreno. Entonces, de ustedes es así, su terreno. Entonces, imagínense en esta, aquí no hay ningún problema, ¿no? La presión va a ser pequeña. Es pequeña, pequeña, pero va aumentando. Entonces, el punto crítico está aquí. Aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser en esta parte, no? Ese está el detalle. ¿Cuánto va a ser esta parte de, con la presión lo que va a llegar? Entonces, esto de aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué presión va a llegar a nuestro punto final? ¿No? Entonces, aquí lo que vamos a necesitar nosotros, si viene de una fuente superficial o subterránea, no puede llegar para el consumo directamente a nuestra población, ¿no? Porque puede tener materiales en suspensión, puede tener mucho hierro, distintos factores que nos puede hacer daño. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que nosotros, antes de llegar, entonces, antes de que llegue a nuestra población y antes que se distribuya, nosotros vamos a hacer llegar a una planta de tratamiento, ¿no? A una planta de tratamiento, porque no puede directamente ir. Entonces, esta planta de tratamiento, ¿ya? Esta planta de tratamiento, lo podemos, podemos decir que si llega con mucha presión, esta planta de tratamiento, este tanque de almacenamiento no va a soportar, ¿ya? Por la misma tubería, cuando empiece a depositar aquí, con la semejante presión que llega aquí, lo va a hacer reventar o lo va a hacer volar esta planta de tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros debemos cuidar eso. Entonces, por eso siempre se debe poner como límite siempre una, eh, una, una altura o una presión máxima que puede llegar, ¿ya? Máximo, siempre, máximo, máximo solamente puede llegar una cierta presión. Entonces, para eso, como ustedes ven que es bajada, vamos a empezar a utilizar válvulas reductoras de presión o cámaras rompepresiones, que nos van a ayudar a reducir estas presiones para que la última presión esté en este rango admisible, que no sobrepase esto. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, para eso nos dice, y les puede dar en el examen, que la presión máxima puede ser de 30, ¿ya? Puede ser cualquier valor, pero se les va a dar, ¿no? Entonces, nuestro diseño para la pérdida de carga, vamos a realizarlo con la ecuación de Hasse-Williams, ¿no? Y ya sabemos de memoria que la ecuación de Hasse-Williams es el caudal, igual a 0.2785 por C, que es el coeficiente de rugosidad, por el D, que es el diámetro, elevado a 2.63, por S, que es la pendiente de la pérdida de carga, elevado a la 0.54, ¿no? Eso ya sabemos de memoria. Ahora, entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, PVC, entonces será un C de 150 o 145, 140, mucho depende de qué fabricación, ¿no? Entonces, en este caso, no estoy asumiendo que va a ser un PVC de polietileno de alta densidad de Tigre de C de un 150, ¿no? Entonces, no me olvido, para empezar a realizar mis cálculos, yo necesito obtener mi caudal de diseño al principio, ¿no? ¿Cuál es ese caudal de diseño? Es mi caudal máximo diario, ¿no? Caudal máximo diario. Entonces, como paso número uno, yo me acuerdo y digo que debo tener la población futura. Entonces, la población futura lo puedo calcular por el método geométrico, ¿no? Al que es más recomendable utilizar. Entonces, me dice que la población futura es la población inicial por todo entre 1 más el índice de crecimiento dividido entre 100, todo eso elevado al periodo de diseño, ¿no? Entonces, tengo mis datos. Tengo la población inicial que es 3.500. Tengo el índice de crecimiento tal como está, que es 1.3 dividido entre 100 para que sea en decimales, ya no sea en porcentaje.
todo esto elevado al periodo de diseño que sería 20, ¿no? Entonces, redondeando para que no haya personas medias, debe ser un número entero porque son habitantes, ¿no? Entonces, población futura me saldrá 4.532 habitantes. Listo, perfecto. Como paso número 2, tengo que calcular mi caudal medio diario. Y yo sé que mi caudal medio diario no es más que la población futura por la dotación dividida entre 86.400. ¿No? Entonces, reemplazando, tengo mi población futura, que es de 4.532 por 100, que es mi dotación, dividido entre 86.400. Y esto me da que sale 5.24 litros segundo. Perfecto. Como paso número 3, por fin voy a hallar mi caudal de diseño, que para líneas de aducción es el máximo diario, ¿no? Entonces es K1 por el medio diario, donde K1 es 1.4, ¿no? Vuelvo a repetir, K2 es para el máximo horario. El máximo horario se lo hace para redes de distribución. En este caso estamos en línea de conducción, solo necesitamos K1. No multiplican por el K2, solo por K1. Entonces, 1.4 por 5.24 me sale que es 7.34 litros segundo. Pero tampoco me olvido que en la ecuación de Hazen-Williams o la de Darcy o en la de Manning, yo debo tener mi caudal en metros cúbicos segundo. Entonces lo convierto, lo divido entre, yo sé que un metro cúbico tiene 1.000 litros, entonces lo hago la conversión y tengo esto, ¿no? Mi máximo diario es 0.00734, ¿no? Metros cúbicos segundo. Entonces, empiezo, ya tengo todos mis datos, ¿no? Antes, entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí, eso creo que ya es algo mecánico, ¿no? Pero si habría tal vez algún nuevo que está empezando a estudiar, no hay ningún problema. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo ahora o que calle para siempre, ¿no? Ah, sí. Eh, Dime. ¿Cómo podemos estimar el K1? Pues quizás para nuestro proyecto. Ah, ya. Para su proyecto, ya les he pasado la norma, ¿no? En la norma, si se dan cuenta, K1 les dice que puede ser entre 1.2 a 1.5. Ustedes deciden. Lo puedes poner 1.2, lo puedes poner 1.22, 1.3, 1.4, 1.49, 1.5, que sería el máximo, ¿no? Desde 1.2 hasta 1.5 es lo que tú te puedes asumir el K1. ¿Ya? Así de sencillo. Está bien, muchas gracias. ¿Ya? Su proyecto, como les vuelvo a repetir, ustedes son los diseñistas, ¿ya? Ustedes, agarrado con su norma y con todos los criterios, digamos, que ya han ido aprendiendo con el ingeniero, van a empezar a realizar su proyecto. Ustedes son los diseñadores, ustedes toman todas las decisiones, ¿ya? Y al momento de revisión y en su defensa, eso es lo que se va a ver, ¿ya? El criterio que han tomado y las decisiones que han podido tomar, ¿no? Y según eso, estará bien o estará mal, o tal vez faltará optimizar. Si bien va a estar bien, entonces posiblemente tal vez falte optimizar un poco, ¿no? Porque de cumplir puede cumplir. Tú le puedes dar valores grandes y te cumple, pero tratan de optimizar, ¿ya? Tratan de optimizar siempre. Y en el examen también tratan de optimizar. Listo. Entonces, empezamos con nuestro primer tramo, que es mi primer tramo de F a A, ¿no? De mi fuente a mi primer punto A. Lo primero que tengo que hacer entonces es saber el delta H, ¿no? Cuánto es la variación o el nivel estático que hay entre mis puntos de F a A, ¿no? Entonces mi altura de mi fuente me dice que es 2.650 y hasta A, ¿no? Entonces, si hago la diferencia de aquí, de mi línea comando, yo sé que aquí la presión estática será de 100 metros, ¿no? Entonces, mi HF asumido lo puedo poner 33.33, ¿no? Puedo poner así, puedo poner 34, 35, puedo poner 20, mucho depende de lo que yo quiera, ¿no? Entonces, a ver, no sé si alguien se puede animar, si tuviera ese 100 o cualquier otro valor, ¿cuánto se asumiría uno? En este caso está 100. Alguien tal vez podría poner 49 o alguien se anima a poner 20.
A ver, alguien que ya más o menos haya estudiado. No, check sin miedo. ¿Cuál era la pregunta, o sí? Pues decía, si tienen un delta H, una presión estática, ¿no? De 100, ¿cuánto ustedes podrían asumirse HF, ya con los criterios, digamos, ya de, que hemos pasado con con las anteriores clases? ¿No? ¿Cuál es el criterio para asumirse? Un tercio de la altura. Puede ser un tercio de la altura, ¿no? Pero aquí va un punto muy interesante, ¿no? Es que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Mejor lo vamos a ver ahorita. Entonces, yo me estoy asumiendo 33.33, ¿no? O como, si, como dice su compañero, un tercio de la altura. Pero puede ser sí, como puede ser no del todo cierto. Entonces, ahora lo vamos a ver. Entonces, me estoy asumiendo yo un tercio. ¿Listo? Entonces, 33.33, no hay ningún problema. Me voy a mi ecuación de Hazen-Williams. Entonces, reemplazo mi caudal, 0.0734, ¿no? Igual a 0.2785. Yo sé que mi coeficiente de rugosidad, para este caso, es una tubería de PVC, polietileno de alta densidad, o mejor dicho, polietileno de alta densidad de C de 150, ¿no? No sé el diámetro, pero es lo que voy a calcular con lo que me ha asumido, ¿no? La longitud de mi tramo me dice que es de 1500 metros y HF me estoy asumiendo, ¿no? Me estoy asumiendo de 33.33. Si despejo aquí el diámetro, me va a salir un diámetro teóricamente que debería ser 0.082 metros, ¿no? Pero yo sé bien que este diámetro teórico no es real, como su nombre lo dice, es teórico. Teóricamente, entonces, este diámetro no lo voy a poder encontrar en el mercado o en algún catálogo, ¿no? Entonces, yo debería esto llevar este diámetro teórico a un diámetro comercial, a un diámetro real, ¿no? Entonces, yo les había aconsejado que pueden tomar cada 50 milímetros, ¿no? Entonces, esta sería la de 82 milímetros. Uno menos podría ser la de 75, ¿no? Esta sería la de 3 pulgadas. La de 2 pulgadas, la de 50 milímetros. La de 3 pulgadas, la de 75. La de 4 sería la de 100 milímetros, ¿no? Que serían metros 0.100, 0.075, ¿no? Eso ya tienen que ir memorizándose cómo se utiliza, ¿ya? Pero es muy sencillo. Como es 0.100 metros, en milímetros sería 100 milímetros, ¿no? Si fuera 0.25 sería 250 milímetros, ¿no? Así de sencillo. Entonces, puede ser uno más pequeño o puede ser uno más grande. ¿Ustedes qué tomarían? Podrían tomar del teórico, ustedes el diámetro utilizarían uno menos o uno más. ¿Cuál sería su criterio de ustedes? A ver, chicos. Más, sí. Más, por consecuencia, si pongo más, ¿qué va a pasar? Nuestra presión puede aumentar, ¿sí? De lo que tenemos. Sí, ¿no? O sea, si lo aumento el diámetro, ¿qué va a pasar con esta HF por consecuencia? Va a aumentar. Diré, va a disminuir. Va a disminuir, ¿no? Porque si se dan cuenta, es inversamente proporcional. Si aumento el diámetro de esto, porque para este 0.082 la pérdida tendría que ser 0.33.33. Pero si le aumento el diámetro más grande, eh, la fricción va a ser menos, ¿no? Entonces, la velocidad también va a ser menos. Por consecuencia, si no hay mucha fricción en un diámetro más grande, entonces el HF va a bajar y la presión va a ser grande, ¿no? Está bien ese criterio, así deben manejar, ¿no? No se equivoquen, es un poco confuso, pero es lógico, ¿ya? Simplemente tienen que darse cuenta. A mayor diámetro,
menos fricción. El Y de si hay 12, menos... ¿Cómo? ¿Alguien creo que quería hablar? Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Entonces, a mayor diámetro, si le aumento el diámetro, eh, no va a haber mucha fricción. Y si no hay mucha fricción, mi pérdida de carga va a ser pequeñita, ¿no? Y la presión va a ser más, obviamente. Entonces, con ese criterio, puedo tomar más o puedo tomar uno menos. Pero veamos qué pasa con uno menos y con uno más. Yo siempre hago ese análisis, porque me puede servir bien el otro o uno o el otro, ¿no? O me puede servir el grande o me puede servir el pequeño. Por eso yo siempre recomiendo hacer los cálculos con los dos, porque puede ser que tú te hayas equivocado en este tramo y no te cumpla este, o puede que ya estés aquí en el tercer tramo y no te cumpla en el tercer tramo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que volver a retroceder a hacer los cálculos, ¿no? Pero como tú ya estás en tu calculadora, tú ya puedes calcular y hacerte una tablita de, de toma de decisiones, por así decirlo. ¿No? Si no te cumple este, perfecto, entonces voy al siguiente. Ah, no, pero si no, entonces tranquilamente podría ser el primero. Para eso es un resumen de una tablita para una toma de decisiones que te puede ayudar. Entonces, probaré para diámetros de 0.075 y para 0.100. Entonces, para 0.075 me sale el HF real 50.22, ¿no? Está perdiendo más, obviamente. Si reduzco, va a haber más pérdida, ¿no? Entonces, y la presión residual me va a salir 49.70. ¿De dónde ha salido la presión residual? La presión residual no es más que el delta H 100 menos el HF, ¿no? Entonces, si resto, 100 menos 50.22 me sale 49.78. Y verifico siempre la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad mínima y cuánto es la velocidad máxima para líneas de aducción? 0.3 y 5. Excelente. Eso es, ¿no? La velocidad mínima debe ser 0.3 metros segundo hasta 5 metros segundo. No se olviden de eso. ¿Está en nuestro rango? Sí cumple ambos. No cumple. Entonces haré con el de 100 milímetros, ¿no? Me sale HF de 12.34 y la presión residual de 87.66. Ahora, a ojo cerrado, ¿cuál escojo? ¿Y por qué? A ver, ¿alguien me puede decir? Por ejemplo, aquí vean que la de 75 milímetros está tachado y la de 100 milímetros está bien. Pero ¿por qué creen? A eso me voy. ¿Cuál creen que es la toma de decisión que yo he tomado? Porque uno puede decir, puedo utilizar el diámetro más pequeño para economizar, ¿no? Y optimizar. Tal vez porque el diámetro mayor tiene menor pérdida de carga. Ya, y por consecuencia, está bien. A ver, seguí ahí. ¿Qué más podría La ser? rugosidad aumentaría de la tubería, ¿o sí? La rugosidad aumenta y la velocidad disminuye. No, no, no. La rugosidad de la tubería tiene que ser la misma, no puede cambiar. Ya, no puede cambiar de un día. Sí se da condiciones, ya, sí se puede dar condiciones que esta Y tiene C, mucha presión, Auxi. ya, puede ser, tiene mucha presión, ¿no? ¿Y por qué más? Sí, Auxi, la clase anterior nos explicó sobre, Siempre tengo que creo considerar la presión, ¿verdad? Como tú que decías. la diferencia, Exacto, excelente. Eso es el criterio que quiero que Auxi, tengan para su examen y para su proyecto también, ¿ya? Por ejemplo, vean que si utilizo la de 75 milímetros, me sale una presión residual de 49,78.
y con 100 milímetros 87.67. Me voy a mi gráfica, aquí a analizar. ¿Cuánto me sale la presión Porque con la diferencia 75? de la altura final, no, ¿Cómo? A ver, no te sí pude sería escuchar. negativo. Creo que se cortó. A ver, otra vez. ¿Aló? Su audio de la compañera está atrasado, Ausi. Por Creo que eso está es yendo que por detrás, Ausi. Ah, ya. Entonces, creo que la señal está débil, ¿no? Creo que está bajo su señal. Ya, entonces lo que decía, ¿no? Para 75 milímetros, vean que la presión me sale 49.78, ¿no? Aquí la presión. Ah, pero en el siguiente tramo, ¿cuánto será el delta H que me va a restar? O sea, ¿cuánto es el delta H que está subiendo? ¿Cuánto es aquí el delta? De A a B, ¿cuánto está subiendo el terreno? 50. 50. Pero si la presión apenas tengo 49.78 y lo que va a subir aquí, mi pico, está más arriba que mi presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi siguiente tramo, si ya está por debajo, cuando empiece a perder más energía, ¿por dónde va a estar? Va a intersectar, ¿no? Va a chocar con el terreno y va a quedar aquí una presión negativa, ¿sí o no? Entonces, ese es el criterio que quiero que tengan en cuenta. Siempre tienen que estar un paso por delante para que no estén haciendo en su examen o en un tramo, en un diseño. Siempre un paso por delante es importante en líneas de deducción. Entonces, si yo calculaba aquí 75 y veía 49, ya automáticamente yo puedo decir, no, esta no me sirve, porque está por debajo de mi delta, ¿no? O sea, la presión va a entrar por debajo aquí más o menos, ¿no? La presión estática o la línea comando tendría que partir de la presión, ¿no? Presión residual, entonces sería por aquí, por debajo, porque esto es 50, ¿no? Está subiendo 50. Entonces, con mi pérdida de tubería por la fricción, entonces va a bajar mucho más. Entonces voy a tener aquí una presión negativa. Entonces, yo ya sé a futuro que no me sirve la de 75, pero sí me sirve la de 100 milímetros porque me tengo aquí 87. Ah, entonces 87 está más arriba que el delta, ¿no? O sea, que la variación del terreno del siguiente tramo, porque aquí voy a perder 50 metros, voy a perder yo para esta presión. Entonces la presión va a ser mucho más pequeña, ¿no? O el delta H, mejor dicho. Y cuando pierda presión, HF también, entonces sé que va a estar por arriba de los 2 metros columna de agua, que es el mínimo que debe haber en cada punto, ¿no? Acuérdense, la presión mínima que debe haber en cada punto debe ser mayor a 2 metros columna de agua. Entonces, perfecto. Con esa aclaración, yo sé que me conviene la de 100 milímetros, ¿no? Por ese detalle. Entonces me voy a calcular entonces a mi siguiente tramo. Para mi siguiente tramo, ¿cómo calculo el delta H, no? Nuevamente repito, el delta H no significa que es el delta o la diferencia de cotas, sino es la presión estática que existe en ese punto. Como habíamos visto aquí, ¿cuánto era la presión anterior? La presión anterior era de 87.66, ¿no? ¿Y cuánto perdía yo cuando sube el terreno? Porque está subiendo. Entonces, me está descontando la presión, ¿no? De la línea comando a la línea de tierra, a la línea, digamos, al contacto con la superficie, la presión se define por eso. Entonces, si tengo aquí mi presión y el terreno va subiendo, entonces voy perdiendo presión, ¿no? Obviamente. Entonces, de esa manera voy analizando. Mi delta H es de 87.66. Entonces, le tengo que restar la diferencia de cotas en ese punto. Es decir, cuánto es lo que está subiendo, ¿no? Entonces, aquí, si hacemos la diferencia, sé que está subiendo 50. Entonces, si es esto 87.66, me va a quedar 37.66. Es esto de aquí. Este delta H sería este 37.66, ¿no? Y a partir de ella ya perderá su
HF y me quedará una presión residual. Entonces, me queda 37.66. Perfecto. Y no me olvido que la longitud de mi tramo es de 2000 metros. ¿No? Entonces, hago también mi siguiente diseño, ¿no? Entonces, yo necesito calcular para mi segundo tramo el HF, ¿sí o no? Necesito asumirme, mejor dicho, perdón la pregunta, necesito asumirme para mi siguiente tramo el HF. Ya no, Ausi. Ya no, sí, Ya no, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, alguien que esté atendiendo. ¿Por qué no debería? porque ya hemos seleccionado los diámetros con los que vamos a trabajar y a partir de eso podemos hallar nuestra pérdida real. Exacto, ¿no? Ya hemos definido un tramo de inicio, o sea, un diámetro de inicio. ¿Cuánto es el diámetro de inicio para el primer tramo? Es de 100 milímetros, ¿no? O es decir, 0.1 metros, ¿no? Entonces, nuestro siguiente tramo, habíamos dicho en la anterior clase, que el diseño de líneas de aducción, las dimensiones de las tuberías, debe ser de mayor a menor. Puede mantener o puede ser menor, pero nunca puede ser mayor. Entonces, yo ya sé que mi siguiente tramo o va a empezar con 100 milímetros o puede ser menos, que sería la de 75 milímetros. Perfecto. Entonces, yo ya tengo mis diámetros de partida. O puede ser 100 o puede ser uno menos, la de 75 milímetros. Nuevamente, calculo con mi ecuación de Hazen-Williams. Tengo el caudal que es constante, que es el caudal máximo diario, C de 150, y ya tengo aquí el HF, bueno, ya tengo el diámetro y despejo el HF, ¿no? Con la longitud correspondiente. Para cada uno ya tengo. Para 100 milímetros me sale 16.49 y para 75 milímetros 66,95. Perfecto. Entonces, la presión residual voy calculando. Entonces, mi presión residual para 100 milímetros me sale, no se olviden, delta H menos el HF. 37.60 menos 16.49 me sale 21.17. Y del segundo tramo, si apenas tenía delta H 37.66, es obvio que va a salir negativo la presión, ¿no? Porque está perdiendo mucha pérdida de carga, mucha presión está perdiendo. Entonces, aquí me va a quedar negativo. ¿Qué habíamos dicho? Si tengo presiones negativas, automáticamente no me está llegando el agua en ese punto. Entonces, descartado. Nuevamente, mi tubería seleccionada sigue siendo la de 100 milímetros. En el tramo 1 y en el tramo 2 sigue siendo 100 milímetros. Entonces, cumple. El otro no hay más. Y si le reduzco uno menos, peor todavía, ¿no? Va a salir más presión negativa. Entonces, no necesito, sería innecesario calcular uno menos. Y uno más tampoco no podría ser, ¿no? Porque ya está en contra. Ya empezó con 100, entonces mínimo tiene que ser 100. O mejor dicho, máximo tiene que ser 100. Perdón. Entonces, siguiente tramo. Tramo BC. Como ya habíamos dicho, mi tubería de inicio, yo ya sé que va a ser o el mismo diámetro, 100, o puede ser menos, 75, o incluso puede ser 50. A ver, intentemos. Entonces, como habíamos dicho que calculamos el delta H, es la presión residual anterior que me ha quedado, más o menos, dependiendo del terreno, o está a mi favor, va a ser más. Si está en mi contra el terreno, es decir, está subiendo, va a ser menos, ¿verdad? En este caso, les pregunto, si mi presión residual tengo aquí y mi terreno va bajando, ¿tendría que sumar o restar esta diferencia de aquí? Del terreno. Sumar. Tendría que sumar, ¿no? Porque a medida que yo vaya avanzando, la presión va aumentando, entonces es positivo, ¿no? Así de sencillo es la lógica. Entonces, perfecto. Sé que es positivo,
sé que la diferencia entre puntos es de 100 metros, entonces me quedará 121.17 metros, el del talle. Perfecto. Y la longitud de mi tramo es de 1000 metros. Nuevamente, para cada diámetro calculo su HF correspondiente y sus presiones residuales, ¿no? Entonces, para 100 milímetros me sale la presión residual 112.92, para 75, 87.69, y la de 50 milímetros me sale negativo. Entonces, no necesito ya anotar nada. Es obvio que si tengo negativo, ya no cuenta. Ahora, yo tengo dos diámetros. Ahora, ¿cuál escogerían ustedes? ¿La de 100 milímetros o la de 75 milímetros? ¿Y por qué? Eso, quiero que me respondan eso. ¿Por qué más o menos creen que están escogiendo ese diámetro? ¿Cuál es la razón que ustedes están tomando la decisión? A ver, respóndame, chicos, sin miedo, porque ahora es donde quiero que participen y ya más o menos vean las decisiones que pueden tomar para el examen, que es clave. Sí, una observación. Bueno, con todo esto del proyecto estaba revisando la NB, la norma, y el diámetro mínimo para las aducciones indica que debe ser 100 milímetros. Para 10 centímetros. lugares rurales. Eso es lo que quería consultar. Usted estaba manejando un valor menor, entonces, ¿en qué caso es válido? Porque no indica como tal. Sí, no dice como tal, ¿no? O sea, simplemente te da, o sea, la norma es como una sugerencia, ¿verdad? Entonces, aquí para la ciudad, como es harta gente, o sea, tienes una población grande para donde vas a llevar tu línea de aducción, entonces, tu diámetro mínimo debe ser 2 pulgadas, ¿ya? Pero para zonas rurales, o sea, para el campo, hay menos personas, ¿no? Entonces, no puedes poner un diámetro tan pequeñito, o sea, vas a poner una manguera, ¿no? Para cierta población, o sea, no sería adecuado. Entonces, lo que te dice ya, si le pones si le pones, digamos, de diámetro 2 pulgadas, puede que, puede que la velocidad no te cumpla, ¿no? Te salga muy pequeñito la velocidad. Entonces, para eso, la norma te dice que para zonas rurales, para el lugar del campo, que puedes utilizar una pulgada como mínimo. Ya, pero no puedes poner menos de una pulgada. Eso es simplemente lo que te aconseja. Y es obvio, ¿no? O sea, para una línea de aducción no puedes poner menos de 2 porque hay mucha gente. O sea, no puedes comparar la población para donde lo que vas a llevar para una ciudad o para un barrio aquí, porque ya consumen tanto como para comparar, digamos, con el campo. O sea, en el campo son pocas casas. O sea, en el campo tendrán, digamos, como nosotros, o sea, por decir, no estoy diciendo que no. O sea, eh, el aseo o la ducha, aquí, digamos, las personas lo pueden hacer día por medio, se hacen 2 veces, 3 veces, pero en el campo, en los lugares fríos, no creo que pase eso, ¿no? Uno, no creo que utilicen mucho el agua, no creo que se bañen mucho por el tema del frío. No digo que no se bañen, lo hacen, pero con menos frecuencia, ¿no? Por el frío. Otro aspecto, la ropa también no creo que laven así como nosotros, ¿no? O sea, puedes lavar, pero allá el agua fría también te hace doler, ¿no? O sea, hay muchos factores, ¿ya? Otra cosa es para riego, ¿no? No hay que confundir. Para riego te puede salir mucho más grande los diámetros, entonces ahí no hay problema. Bueno, depende también de tus áreas, ¿no? Por diferentes métodos que puedes realizar, por aspersión o por canal, diferentes maneras, ¿no? Entonces no hay que confundir. Pero para población, muy pocas veces, digamos, son unas 10 casas, 20 casas, 30 casas. Entonces va a haber poca población y para esa población no vas a necesitar mucha agua. Entonces vas a tener que reducir un poco el diámetro de tubería para que te cumpla la velocidad y no esté yendo así lento. O sea, vas a abrir tu ¿qué es tu llave? Y va a salir chin, 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 poca agua. ¿No? Es por la velocidad. No va a haber mucha velocidad. ¿No? Entonces, esa es la explicación. Ya no te confundas esa parte. No sé si está claro. Sí, está claro. ¿Ya? ¿Alguna cosa más? ¿O en qué íbamos? Ya me perdí. Ah, sí, ya me acordaba. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿La de 100 milímetros o la de 75 milímetros? ¿Y por qué? 0,75 por tema de economía.
¿Y por qué no pusimos en el anterior? Por economía. No cumplía la altura. Ya, perfecto. Perfecto, no cumple, ¿no? O sea, las presiones salen negativas. Me parece muy bien. Pero ahora aquí, por economía, ¿por qué la del 75? Más que eso, ¿qué estamos realizando? No se olviden que ya estamos en el último tramo. Pero ¿cuánto es la presión máxima que yo necesito que haya al final del lugar? ¿No? Entonces, 30 metros columna de agua al final de mi diseño. Entonces, ¿qué necesito yo? Para que se acerque lo máximo, o sea, que se acerque lo más posible a esta presión máxima que me dice 30, ¿qué diámetro tendría que poner? ¿Uno pequeño o uno grande? Pequeño. Obviamente, ¿no? Tendría que poner 75 más pequeño para que haya más pérdida de carga y menos presión residual. Que se acerque lo más posible a mi presión máxima de llegada, ¿no? Si pongo uno menos ya no me va a cumplir. Pero con 75 es lo máximo que me he podido acercar. Ah, listo, perfecto. Entonces, este sí escojo y ya no la de 100. Porque si elijo la de 100, hay mucha presión todavía. Entonces, se aleja todavía del máximo. Entonces, no. La de 75 es adecuada. Y me sigue cumpliendo la velocidad 1.66. Belleza. Pero 87 no es la presión de llegada que yo necesito. Debe ser menos de 30 metros columna de agua. Entonces, para eso, yo necesito poner válvulas reductoras de presión, ¿ya? O cámaras rompepresiones. Para este ejercicio, les voy a enseñar las válvulas reductoras de presión de cómo se utiliza, porque las cámaras son muy sencillas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le pongo una cámara rompe presión o una válvula reductora de presión? ¿Ya? Entonces, una válvula puede ser de esta manera, lo voy a dibujar, ¿ya? Entonces, pongo esto es una válvula, ¿ya? Así lo puedo significar. Entonces, en mi tramo aquí, cuando yo vaya perdiendo va a ser de esta manera, ¿no? HF. Aquí se pierde un HF y aquí va a quedar una presión residual. Pero ¿qué pasa cuando yo en este tramo intercede una válvula reductora de presión? Entonces, en ese caso, va a pasar lo siguiente. ¿Ya? Lo que va a pasar es que, ¿ya? Si tenías un tramo solo, cuando pones una válvula, automáticamente tu tramo se divide en dos tramos. Ya no es uno solo, es dos tramos. Entonces, esto será una longitud 1, ¿ya? Y esto será una longitud 2. Perfecto. Entonces tengo la longitud 1 y la longitud 2, ¿no? Ahora, entonces me olvido de esto, me olvido de todo lo que había hecho. Por ejemplo, he calculado, me sale aquí una presión residual, pero no me cumple. Entonces le pondré una válvula. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a dividir en dos longitudes, lo que tenía, ¿no? Entonces vuelvo a calcular nuevamente, pero de la siguiente manera. Como son dos tramos ya, entonces tendría que volver a calcular esto, ¿no? Mi nuevo delta H, porque estoy diciendo que son dos tramos. Entonces aquí tiene que haber un delta H, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esta línea de aducción? Va a perder un delta H. Pero por cada válvula que se encuentre, va a perder menos 20. ¿Ya? Ahí está el truco. O sea, esta válvula, en pocas palabras, me dice que va a perder con consigna de menos 20. Es decir, por cada válvula va a perder menos 20 metros columna de agua. ¿Ya? Menos 20. Perfecto. Así de sencillo. Entonces, una vez de que pierda la presión, entonces voy a el siguiente tramo, la presión residual, la línea comando,
Va a ser, un ratito, a ver, chicos, un cachito. Hola, ¿pueden escucharme ahora? ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, sigamos, ya Sí, voy a Ausi. volver. Ya, perfecto, entonces, ¿en qué iba? Entonces, la nueva línea de comando va a ser esta parte, ¿no? O sea, ya no va, así va a venir. Pero, cuando llegue a esta parte, voy a también perder otra pérdida de carga, ¿no? Es decir, aquí. Y así voy a tener. Vean que ahora, que aquí esta línea tiene que ser un poquito, tiene que ser paralela siempre. Ay, pucha. Tiene que ser paralela a, a la pendiente de pérdida de carga que teníamos anteriormente, ¿ya? ¿Y por qué tiene que ser paralela? Porque no estamos cambiando el diámetro de la tubería. Si cambiáramos el diámetro de la tubería, tendría que variar. Pero como no estamos cambiando el diámetro, la pendiente es la misma, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿en qué me afecta que yo ponga una válvula reductora de presión? Primero, que ya no va a ser solo un tramo. Por cada una que vaya poniendo me va a separar los tramos. Segundo, que al momento de realizar, es como si empezara una vez que, como son dos tramos, entonces aquí va a haber un delta H, ¿no? Y de este delta H voy a perder un HF, pero muy aparte de ese HF voy a perder menos 20 por esta válvula. Entonces, nuevamente, mi línea de comando y para el siguiente tramo va a perder, ¿no? Ahora, esto lo vamos a ver en ejercicio para que se pueda entender mucho mejor. Pero aquí está el detalle. Si yo sé que por cada válvula me da o me ayuda en perder menos 20 metros columna de agua, mi siguiente fórmula será que mi presión final va a ser igual a la presión residual que tenía anteriormente de mis cálculos, menos 20 por el número de válvulas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo debo typear cuántas válvulas necesitaré para que mi presión final sea menor a la presión máxima que me están diciendo de 30 metros columna de agua, ¿no? Entonces, typeando con 1 o con 2 no, ¿no? O sea, no me funciona. Con 3 sí. Entonces, si multiplico, 20 por 3 sería 87.69, que es la presión última que he llegado con mi tubería. Si le pongo 3 válvulas, me va a quedar 27.69 metros cúbicos. Ah, entonces, perfecto, ¿no? Mi presión final con 3 válvulas me llegaría a 27.69. Oh, belleza. Entonces, sí, está bien. Ahora, entonces, si yo tengo que poner 3 válvulas, les hago la siguiente pregunta. ¿Dónde pongo las 3 válvulas? ¿No sería dividir L2 en 3 partes, o sí? ¿En 3 partes? En 4 sería Ausi, a un cuarto de la longitud. Exacto. O sea, si van a ser 3, van a entrar 3. ¿Cómo estaría dividiendo, no? Si van a ser 3, pongo 1, voy a poner aquí 2 y 3, ¿no? Si pongo 3 válvulas, por consecuencia se partirá en 1, 2, 3, 4 partes mi tramo. Es decir, que mi tramo B a C
se va a partir en 4 tramos. Ah, perfecto. Entonces, yo puedo decidir que los 4 van a ser equidistantes para mayor facilidad, pero no es obligado que debe ser equidistantes, ¿ya? No debe ser equidistantes, o sea, para facilitarme sí puedo yo decir que puede ser equidistante, pero tú puedes poner a cualquier distancia, te lo puedes poner a 200, le puedes poner a 100, mucho depende del diseño, ¿ya? Estas válvulas lo puedes poner, pero lo que se aconseja es que las válvulas, ¿ya? Las válvulas sean, mejor dicho, las longitudes sean equidistantes, le partas en partes iguales, ¿no? Lo mismo pasa para la altura. Si tú has dividido en 4 partes iguales, en este caso, también la altura se va a dividir en 4 partes. Si la altura es de, ¿cuánto es la altura? El delta Y sería, delta Y, no, la variación en Y sería de 2.600 menos 2.500 sería de 100 metros. Partida en 4 sería 25 metros, ¿no? 25, 25, 25. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es mi presión residual anterior? Aquí, eso es lo que tengo que ver, ¿no? Mi presión anterior, ¿de cuánto era? Aquí está mal, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la presión residual anterior es de 87.69, pero esa no es la velocidad, bueno, no es la presión anterior. ¿Cuánto es esto? 87.69 era lo que llegaba antes, ¿no? Es lo que llegaba antes sin válvulas, pero con válvulas va a ser 27.69. Este 87, un ratito. Ya, vuelvo entonces, voy volviendo a grabar. Entonces, ¿en dónde íbamos? Aquí. No, aquí, ¿no? Entonces, este de aquí está mal, ¿ya? 87.69 no es la presión que debería estar aquí. Aquí la presión última que hay en este punto es la del anterior tramo, ¿no? Es del anterior. ¿Cuánto tenía en el anterior tramo? 21.17. Este debería estar aquí. La última presión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no es aquí un solo tramo, se divide en 4 tramos. Entonces, es lo mismo como hacer los tramos, como un tramo normal, ¿ya? La presión última anterior sería de 21.17, más el delta H, ¿no? O sea, la variación dependiente de aquí. ¿Cuánto es en este punto? 25, ¿no? 21 más 25, me quedará aquí el delta H. Perderá un HF y como se encuentra aquí una válvula menos 20, ¿no? Entonces, línea comando. Vuelvo esta presión residual más otros 25, ¿no? Que es de esta parte. Esta altura ya gana 25, más 25 será esto el delta H, la línea comando. Vuelve a perder HF, hay una válvula, menos 20. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Al final me debería dar, como mis cálculos, 27.69. Entonces, veamos los cálculos. Vean que aquí voy a hacer mis cálculos, ya no es un solo tramo, son 4 tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Entonces, para mi tramo 1, el delta H sería la última presión que venía por detrás, 21.17, más los 25 que está bajando. Entonces sería 46.17 metros, con una longitud de ese tramo de 250. Ahora, ¿con qué diámetro? Con el mismo diámetro que estoy trabajando, ¿no? Anteriormente mi diseño con 75 milímetros me salía 87. Y para esos 87 lo he puesto válvulas.
para esa misma tubería, que me sale 87, que estoy haciendo la reducción, debo utilizar el mismo diámetro. Ya no hay dónde pensarla. Es el mismo diámetro con el que estás trabajando, ¿no? Entonces, para este diámetro, para esos 250, se pierde un HF de 8.37. Entonces, la presión residual será 46.17 menos 8.37, me sale la presión residual 37.8. Aquí la presión residual me sale 37, pero no es la real, ¿no? Porque se encuentra una válvula. ¿Cuánto le tengo que restar? Menos 20. Entonces, menos 20 sería 17.8. Ah, la presión residual en ese punto, en la primera válvula, llegaría a ser 17.8 por la válvula, por causa de esta válvula. Con la misma velocidad, ¿no? 1.66. Perfecto. Entonces, ¿cuál era mi última presión para mi tramo 2? Lo que me ha sobrado, ¿no? 17.8 más, como está bajando, sigue bajando el terreno, más 25 para este tramo. Ya estamos en este tramo, el tramo 2. Entonces me va a quedar de 42.8. La misma longitud sigue siendo el mismo diámetro. Y para este diámetro, para 250, pierde HF 8.37. La presión residual, entonces, ¿qué va a ser? 42.8 menos 8.37 me va a quedar 34.43. Menos la válvula, menos 20. Perfecto, me queda 14.43. Igual la velocidad sigue siendo. Lo mismo para el tramo 3 y tramo 4. Pero hay algo que me tengo que dar cuenta. ¿Qué es? A ver, si observan, ¿cuál es la anomalía o el algoritmo que va siguiendo? ¿Se han dado cuenta? Ahí está la clave. ¿Se han dado cuenta cuál es el algoritmo? La pérdida de carga sigue siendo la misma para todos los tramos. Exacto, exacto. Ese es el detalle. La pérdida de carga en todos los puntos sigue siendo el mismo. Entonces no necesito ya calcular, ¿no? O sea, ya sé que la pérdida me sale 8.37. ¿Por qué? Porque todas las longitudes para el mismo diámetro sale 8.37. O sea, todas las longitudes son 250, 250, 250. Por eso se facilita dividir en partes iguales, porque para todos los tramos el HF va a ser el mismo. El mismo, el mismo, el mismo y el mismo. ¿Ya? ¿Por qué va a ser el mismo? Porque les he dicho que esto es paralelo, ¿no? Este de aquí, como es la misma tubería, mismo, mismo, paralelo, paralelo, paralelo. Menos 20, menos 20, menos 20, o sea, es lo que baja, pero el HF sigue siendo el mismo y va perdiendo menos 20, ¿no? En pocas palabras, ¿cuánto va perdiendo en cada tramo? El HF menos 20, ¿no? Esos dos valores se suman y eso es el total que está perdiendo en cada parte. Eso es de lo que se tienen que dar cuenta. Entonces, es fácil esto, ¿no? La presión última más lo que va aumentando por cada 25, que es la altura que se va sumando entre cada tramo, voy hallando, voy restando, por cada válvula voy hallando. Y al final, con el mismo diámetro, vean que sigue siendo el mismo HF. Entonces, la última presión, ¿cuánto será? 36.06 menos 8.37, me queda 27.69. Al final ya no hay válvulas, ¿no? Entonces ya no tengo que restarle menos 20, porque aquí, al final, ya no hay válvula. ¿Y cuánto me sale mi presión residual? 27.69. Justamente lo que había dicho yo, ¿no? Que por 3 válvulas, poniéndole 3 válvulas, al final me tendría que dar 27.69. Puede haber una variación por decimales, no hay problema, porque no estamos tomando todos los decimales, ¿no? Puede haber variación, pero tiene que salir próximo, con la misma velocidad. Y listo, ahí acaba. Ya he hecho mi diseño con válvulas. Ahí acaba mi diseño, ¿no? Eso es todo. No sé si hay alguna duda. En el caso que fuera con una cámara sobre presión Ausin, ¿cuánto serías? ¿De cero comenzaríamos? Sí, eso ahorita vamos a explicar ya. Ahorita con válvulas. Enseguida les enseño esa parte. Válvulas, ¿tienen alguna duda? Vamos a hacer una consulta. Bueno,
cuando pensaba en el proyecto y viendo qué presiones debe de resistir la tubería, evidentemente hay un punto en el que la pérdida de fricción, bueno, la pérdida de energía hace de que el HF nos reste de la línea de energía principal de arriba, ¿no ve? Sí. Pero digamos, si se para abajo, cerramos la válvula ahí abajo, va a haber una presión estática hasta arriba, ¿no? Muchas veces esa presión es mucho más de la que calculamos en la presión dinámica. Entonces, lo que estaba viendo es de que es mejor poner válvulas rompepresiones o reductoras, pero ¿cómo se comportan las válvulas reductoras? O sea, ¿rompen igual esa presión estática? No, no, es muy buena pregunta, ¿ya? Hay dos estados, ¿no? O sea, hay un estado estático y hay un estado dinámico, ¿no? En el estado dinámico es cuando el agua empieza a fluir desde el principio hasta el final, ¿no? Es decir, que fluye el agua. Entonces, de la misma manera, y el nivel, o sea, el estado estático es cuando está estático, ¿no? O sea, no se mueve, no hay movimiento. Entonces, ¿cuándo se produce HF? Cuando hay fricción. Es decir, cuando el agua va circulando, ¿no? Cuando se abren las llaves, el agua va circulando desde el principio hasta el final. Entonces, el agua va circulando, hay fricción. Si hay fricción, hay pérdida de carga. Pero ¿qué pasa si no hay movimiento del agua? ¿Va a haber pérdida de carga? No, ¿verdad? No va a haber fricción porque no está circulando el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay HFs. Entonces, por consecuencia, la presión estática en ese punto va a ser la línea comando. La línea comando es lo que te va a decir cuánto es la presión estática real en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con las válvulas? Si no hay movimiento, no va a haber pérdida. Ya, no va a haber pérdida. O sea, no va a haber estos 20. Porque aquí la válvula te va a funcionar cuando esté pasando, cuando esté en movimiento, ¿no? Pero si no hay movimiento, ¿de qué manera te va a reducir aquí? Solamente funciona cuando está haciendo en movimiento. Pero ahí es, digamos, la ventaja de las cámaras rompepresiones, ¿no? Que vamos a llegar enseguida. ¿Ya? Pero hasta ahí, digamos, no sé si he podido responderte la pregunta. Ya ahorita vamos a explicar la siguiente parte que quiero llegar. ¿Ya? Sí, pero algo más ya que estamos aquí. El diseño de la tubería para la presión, en todo caso debemos considerar del H total para ese punto. Digamos, para una presión estática. Para escoger el espesor y la clase de la tubería, sí, tienes que hacer con el nivel estático, no con el dinámico. Ahí está el secreto. Ok, listo. Gracias. Ahí ya murió todos mis dudas. ¿No? Sí, una consultita. Una consulta auxiliar. Estas válvulas reductoras de presión, como bien dices, los ubicamos en partes equidistantes, ¿verdad? Pero a la hora cuando están trabajando así en la vida real, o sea, tienen que estar totalmente abiertas, semiabiertas. ¿Cómo es que controlan la presión? O sea, de igual manera las tres válvulas, o sea, tendrían que estar calibradas o abiertas Sí, a un mismo. Se calibra, ya tienen dentro, o sea, mecánicamente es la función, ya adentro tiene como un resortito que va saliendo, se va abriendo, ya, o sea, es lo que va regulando, tiene un resortito especial adentro. Y cuando va circulando el agua, es lo que le hace perder, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿qué es una válvula? Es una retención, ¿no? No se olviden, cuando va perdiendo energía, cuando hay fricción, ¿no? Por fricción de la tubería, y también hay pérdidas locales, ¿no? ¿Se acuerdan? Por accesorios. Entonces, este accesorio hace
lo mismo, ¿ya? No es tanto como las uniones, ¿no? En las uniones hay poca pérdida, ¿no? Por las uniones. Pero aquí como es un estancamiento, aquí digamos le impide pasar libremente, entonces como un resorte que digamos que no le deja pasar libremente, entonces hay una pérdida por accesorio. Se puede entender más claro de esa manera. Es un accesorio, ya, que adentro tiene mecánicamente, está diseñado para que en el transcurso, cuando el agua vaya fluyendo a través de esta válvula, va a perder menos 20 por esa pérdida de accesorio, por esta válvula reductora de presión. No sé si ahora me has entendido mucho mejor. Sí, sí, auxiliar, está bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguien, alguna pregunta más? Creo que estamos claros, ¿no? Hasta ahí, hasta esa parte. Ahora vamos a ver si hay algunos. ¿Ya? Luego al final vamos a explicar un poco lo de las bombas, ¿ya? Entonces, ya tenemos la parte de las válvulas ya explicadas, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Y acuérdense, no simplemente es, no siempre es equidistante. Para facilidad lo puedes hacer así, pero no siempre, ¿ya? Hay veces que esta presión se baja por aquí, por el suelo. ¿Ya? Hay veces, si ustedes se dan valores al azar, esta presión se va bajando al suelo, va habiendo presiones negativas. Entonces, eso quiere decir que tus válvulas ya no van a estar equidistantes. Entonces, puede que esté un poquito más arriba y otras más abajo. Entonces, ahí ya no van a ser equidistantes las válvulas. Ya, eso simplemente quiero que lo tengan en cuenta. Eso lo van a saber si ustedes se dan valores al azar. Es la manera, ¿ya? Para líneas de aducción, para que tú puedas hacer, es que tú te des valores al azar, ¿ya? Tú te puedes dar alturas diferentes, 4 o 5 tramos y hagas a mano. Y fácilmente, si tú te asumes esos valores, vas a ver que te vas a encontrar con distintos factores, distintos escenarios. ¿Ya? Y ahí es la manera. Así he aprendido yo, asumiéndome valores. ¿Ya? Y viendo, digamos, para cada ejercicio que yo me asumía, era muy distinto. ¿Ya? Y es en la vida real. Para cada proyecto, todo va a ser distinto respecto a los cálculos. O sea, te vas a encontrar con algo nuevo siempre. ¿Ya? Ese es el secreto. ¿Ya? Para su estudio especialmente. Entonces, válvulas no es tan complicado, ¿no? Las válvulas, entonces, son muy sencillas, ¿no? Entonces ya con esa parte, entonces ya no necesitaríamos esto, ¿ya? Ya no necesitaríamos todo esto. Entonces, vamos a hacer ahora con cámaras rompepresiones. ¿Ya? Con cámaras rompepresiones. Nuevamente vamos a tener nuestra población aquí. Vamos a tener una cámara, ¿no? Entonces, esto lo vamos a tener allá. Nuestra línea comando siempre es muy importante, ¿no? Nuestra línea comando siempre va a iniciar de la parte de donde empieza, ¿no? Es la línea comando. Entonces, ya no vamos a utilizar nosotros, ya no vamos a utilizar las válvulas reductoras de presión. No, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una cámara rompepresiones, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de poner una cámara rompepresiones? Es muy sencillo, muy sencillo, ¿ya? Cuando tú pones una cámara rompepresiones, ya lo puedes poner en cualquier punto, una cámara rompepresiones, o le puedes poner dos válvulas rompepresiones, ¿ya? Dos válvulas rompepresiones.
Ay, cachito, lo voy a hacer recorrer un poco más a este lado. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Cuando vas arrancando, entonces, nuevamente, por cada cámara que vayas poniendo o por cada válvula, tu tramo se va dividiendo en más partes, ¿no? Como ella aquí, entonces, este será el tramo 1, será el tramo 2, y aquí será una tercera longitud que sería el tramo 3, ¿no? En 3 partes. Perfecto. Entonces, aquí tiene que haber una presión estática, ¿no? Tiene que haber necesariamente aquí una presión estática. Y cuando empieza a circular, va a haber un HF, ¿no? Va a perder una pérdida de carga. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa ahora cuando llega justamente aquí, a la cámara rompepresiones? Cuando llega a la cámara rompepresiones, chicos, la presión que hay aquí, automáticamente, se baja a cero. ¿Ya? Baja a cero. Es decir, que mi siguiente línea comando va a ser a partir de donde se encuentre la cámara rompepresiones. Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Mi nueva línea comando va a empezar donde está empezando mi cámara de rompepresiones. Y lo mismo. Una vez aquí que ya tienes otro tramo, vas a tener un delta H, ¿no? O sea, es decir, una presión estática. Y nuevamente, cuando empiece a circular el agua, voy a tener un HF. Y nuevamente, cuando llegue la cámara, automáticamente la presión se baja a cero. A partir otra vez de esta cámara, rompe presión, porque por eso se le dice rompe presión, porque lo rompe y lo deja totalmente cero. ¿Ya? Entonces el siguiente tramo va a ser así. La nueva línea comando y obviamente va a perder un HF, ¿no? Y al final me quedará una presión. Aquí me va a quedar una presión. Listo. Así de sencillo. No sé si han entendido. Es mucho más sencillo que la válvula. ¿Ya? No importa tú a qué distancia le pongas, siempre que te encuentres como la cámara rompepresiones, la presión que tengas aquí se va a bajar automáticamente a cero. Y es como si estarías comenzando nuevamente el tramo. Pero que estés comenzando aquí no significa que le vayas a aumentar el diámetro. ¿Ya? Ten mucho cuidado. Trata de seguir el mismo diámetro anterior. ¿Ya? O si quieres le puedes reducir uno menos. Pero trata de seguir el anterior. Eso es lo único que puedes tener cuidado ahí. Por lo demás es lo mismo. Tú decides a qué longitud poner. ¿No? No sé si hay alguna pregunta aquí, porque esto es lo mismo, ¿no? Ya no lo tengo aquí el ejercicio realizado, porque es básicamente lo mismo. Lo único que tienes que tomar en cuenta que ya no es aquí como la válvula, que por cada que te encuentras tienes que bajarle menos 20, vas haciendo el cálculo. No, cámaras son proporciones es mucho más sencillos. Ya no tienes que hacer ese cálculo. Automáticamente baja cero la nueva línea. Aquí tienes un delta X nuevamente, ¿no? Mejor dicho, un delta H. Ya no necesitas ni sumarle la presión anterior, la presión residual anterior, porque ya no tienes nada, tienes cero. Entonces, es como si estaría comenzando nuevamente. Te encuentras otra cámara, baja cero. No sé si se entiende esta parte. ¿O hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ok. Oh, sí, el estas costo cámaras- Perdón,
Perdón, seguí. A ver, El costo entre la cámara de presión y la válvula, o sí, ¿cuál sería la diferencia? ya. Hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Y esto pasa en la vida real, ¿ya? Eh, no he trabajado yo, pero sí me puedo imaginar y por experiencia, digamos, de lo que siempre, digamos, siempre es bueno ir preguntando, por ejemplo, al ingeniero Yamir o al ingeniero Rocha, digamos, su experiencia. Entonces, ¿qué es lo que, en resumen, digamos, me han concluido? ¿Ya? Eh, una válvula te puede salir mucho más caro que una cámara, ¿ya? En ciertas ocasiones, dependiendo de la marca y todo. O sea, la válvula te puede salir mucho más caro que la cámara, ¿ya? En términos de dinero, es más fácil hacer una cámara, ¿ya? Y la mayoría lo hace. Pero ¿qué es lo malo de poner una cámara? ¿Ya? Una cámara rompe presiones. O sea, de qué manera es que se hace cero? A ver, les pregunto. ¿De qué manera creen que esta cámara lo vuelve cero a la presión? Porque está al aire libre. Está abierto, Ausi está Exacto. abierto O sea, con una tapa y está en contacto con la atmósfera, ¿no? exactamente. Por eso se hace cero, porque está en contacto con la atmósfera, ¿no? El agua va a tener presión cero cuando esté en contacto con el medio ambiente, es decir, a presión atmósfera, ¿no? Entonces, por eso se va a hacer cero. Es por eso mismo que, por la misma razón que les decía su compañero, porque está abierto esto, o sea, va a tener una tapa aquí. Entonces, usualmente en el campo, cuando tienes la línea de adducción, por ejemplo, allá arriba de, por ejemplo, ¿cómo les digo? En los pueblitos, cuando ponen cámaras, ¿qué hacen? La gente entra y se lo saca el caudal. Entonces ya no, si tu caudal está viniendo aquí, ya no va a llegar lo mismo aquí, porque se lo van sacando aquí, ¿no? Otra cosa es que puede caer muchas cosas, ¿no? Usualmente casi siempre se le pone esto en una rejilla o se le pone una celda ya para que no puedan entrar o asegurar bien la tapa. Pero ustedes saben que la gente siempre se da modos, ¿no? Entonces, por esa parte, ya porque se va perdiendo el caudal, la gente te puede ir robando, ¿no? Por esa parte. Mientras con la válvula no pasa eso, ¿no? No vas a perder el caudal, no tienes miedo de eso, pero te puede salir mucho más caro. Ahora, respecto hablando a diseño, es mucho más fácil poner las cámaras respecto a diseño. Y porque las cámaras rompepresiones te van a poder ayudar para escoger los diámetros, ¿ya? Mejor dicho, la clase de los espesores. Para eso es bueno. ¿Ya? Si pones una válvula, cuando no fluye el agua, la presión estática va a mandar aquí. Entonces, las clases de tuberías, los espesores de tuberías para que aguanten más presión va a crecer más, ¿no? Mientras más va bajando hacia abajo, el espesor tendría que ser más grande. Mientras, si tú pones cámaras, lo puedes dividir en 4 partes, entonces puede que tú tengas, según tu diseño, según donde tú ubiques tus cámaras, puedes tener los espesores del mismo tamaño para todos. Y obviamente que siempre al principio puedes ir poniendo menos espesor y luego subiéndole hasta cierto punto, ¿no? El espesor. Y luego en el mismo tramo lo siguiente, pero vas a tener como máximo un espesor considerable, ya no va a ser tan grande como para considerar para todo el diseño hasta abajo, ¿no? Entonces, eso sería un resumen, digamos, de cuál escoger y cuál no, ¿ya? Y aparte, que tú, para tu diseño, para que tú llegues, por ejemplo, a una presión máxima, lo único que tú tendrías que poder hacer es que calcules a qué distancia X tendrías que poner, a qué distancia X tú tendrías que poner este tanque para que te cumpla esto. Y entonces les hago la siguiente pregunta. Si yo tengo que llegar a una presión máxima de 30 metros columna de agua, ¿a qué distancia yo le pondría este tanque? Menos 30 del H de la presión remanente. Exacto, ¿no? O sea, tranquilamente vean, aquí hay un triángulo, ¿no?
¿Sí o no? Aquí, si ven, es un triángulo. Entonces, ustedes ya tienen aquí, ¿qué tienen aquí? Como máximo, ustedes tienen que llegar a 30. Pero tú le puedes poner a 30, ¿no? Si tú le pones a una altura 30, a lo que va intersectando el terreno, le vas ubicando ahí la cámara. Entonces, cuando pierdas el HF, es de seguro que vas a tener menos de 30, ¿no? Y con eso ya estás seguro. Pero para eso tú tienes que encontrar esta longitud. Y con eso se acabó. Para de contar. Y atrás, no importa con qué presión venga, ¡pum! Va a caer. Y al final vas a tener una presión máxima. ¿Sí o no? Es más sencillo, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Es mucho más sencillo. Vamos a entender. Ausi, tengo una duda, Ausi. El Inge Galo alguna vez en hidráulica nos dijo que hay unas válvulas, pero digamos se hace dar las vueltas y cuando llegas a la presión que necesitas tienes que soldar. No sé si será eso lo mismo, esa válvula de reducción. La verdad no he escuchado, pero me haces intrigar para averiguar. ¿Ya cómo me dijiste cómo era más o menos? A ver, ¿lo puedes repetir, por Es favor? es una llave que igual para reducir, digamos, el paso del agua, pues no, como una llave de paso, digamos, pero cuando lo cierras, la presión disminuye, pues, ¿no ve? Es como usted dijo, ¿no ve? Debe ser Y cuando un tipo de... necesitas ya la presión. Seguí. Sí, sí, eso nomás era Ausi, una curiosidad, pero voy a investigar igual yo. Ya, me parece muy bien, ya, pero debe funcionar así como la válvula reductora de presión. Por eso es un, es un artefacto, ¿no? Que te impide, digamos, que te posibilita, digamos, que te tranca el flujo del agua y por eso, digamos, eh, te hace perder la pérdida de carga. O sea, hay distintos, ¿no? O sea, dependiendo de la válvula, a lo que vaya, digamos, por eso las válvulas, algunas las puedes regular, pero algunas directamente te pueden venir como para que te reduzcan 20 directamente, ¿no? Entonces, esa parte ya es, digamos, del diseño constructivo, ya en la parte de conseguir válvulas y las especificaciones de cada válvula, ¿no? Entonces, para el examen, para el proyecto, pues pueden utilizar 20, o más fácil, pueden utilizar cámaras. Ojo que voy a revisar eh, las clases de tubería, ¿no? Obviamente también va a estar especificado con qué espesor está, ¿no? Según la clase de los proyectos se va a revisar cuál es el espesor que ustedes, o sea, cuál es la clase de tubería que están utilizando en cada tramo. Eso también tienen que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, no sé si está claro en utilizar válvulas y cámaras, que es muy sencillo, ¿no? Es lo mismo, solamente se aparecen más tramitos. ¿No? Ok, estas cámaras no son más factibles cuando la pendiente es mayor en el terreno, usar este tipo de cámara a válvulas. Sí, también, ¿no? O sea, si tú tienes una pendiente así muy brusca, de una bajada muy brusca, que es así, ¿no? O sea, casi, no sé, a unos 60 grados, 70 grados, ¿no? O sea, ya es una bajada muy brusca. Entonces, ahí, en esa parte, la caída, ducha, sería fatal, ¿no? O sea, en pocas distancias, fatal la caída. Entonces, ahí sí te ayuda muchísimo poner las cámaras de presión, porque ahí vas controlando la presión, baja de golpe, entonces como es cámara, ya, entonces lo va a bajar a cero, vas controlando cero, cero, cero en cada trámite que vas poniendo las cámaras. Y de esa manera vas controlando las presiones que van bajando desde la parte superior hasta la parte inferior. Ah, chicos, entonces todo claro, ¿no? Otra consulta, Ausi, para el proyecto, el final de la aducción va a ser un tanque, una piscina,
o directo va a ir a la red de No, distribución. no puede ir directamente a la red porque hemos dicho que sí o sí necesariamente o tiene que llegar a una planta de tratamiento o, o un tanque de almacenamiento donde tú, digamos, le puedes poner un desarenador, le puedes poner, digamos, no sé, o sea, puedes hacer un tipo de cloración, ¿no? Así como, como una planta purificadora, así, pero incluso puede ser sencillo. Por eso, no le estoy dando presión máxima porque ustedes quiero que averigüen, ¿ya? O sea, quiero que me digan, ustedes quiero que hagan, digamos, quiero que pongan un escenario, es decir, estoy haciendo para un tanque de almacenamiento, estoy haciendo para una planta, entonces averigüen, busquen cuál es la presión máxima y lleguen a ese punto. Ya pueden llegar a 20, pueden llegar a 15, pueden llegar a 25, a 30, pero dependiendo qué están poniendo al final. Ya, por eso es libre, ustedes son los diseñistas. Ya, pero obviamente no puede llegar directo a la red. Eso sí, no puede llegar directo a la red. Listo. Gracias. Ya, otra pregunta, chicos. Una consulta, Ozzy. La fecha, o sí, para la entrega. Ya tenemos definido, ¿no? Un día antes del examen. A no ser de que quieran entregar antes. Si quieren No, entregar pues, antes, más bien más tiempito queríamos. es mucho tiempo. El anterior también creo que tenían 2 días o 3 días en lo que han hecho un proyecto. Ahora ustedes más bien creo que tienen más de una semana. ¿Cuándo les he dado? La anterior semana, ¿no? Tienen más de una semana, casi 2 semanas van a tener. Además, no es largo el proyecto. ¿Ya? O sea, quien hace un poco a mano, unos cuantos tramos, ya va agarrando el guacho y va cosiendo, ya sabe cómo hacer y lo puede acabar. ¿Ya? Además, son grupos de 5, no se olviden, son 5. No están haciendo uno solo, no, son 5. Eso tienen que entender. Son 5, son grupos de 5, no es de uno. Claro que va a tener su consideración a aquella persona que hace solo, ¿no? No es lo mismo. Aquí su compañero José Alberto Arnés dice que el costo de la válvula son muy caras y mucho peor cuando son diámetros mayores según dato, ¿no? Sí. Mientras más grande sea el diámetro, más, obviamente va a ser más costoso la válvula, ¿no? Por eso usualmente casi siempre ponen cámaras rompepresiones, cámaras de tipo 1, tipo 2, tipo 3, y ya van distintas clasificaciones o distintas, distintas clases de cámaras rompepresiones, ¿ya? Y varían las cámaras rompepresiones, ¿ya? Por la llegada de cómo va, qué es lo que se encuentra dentro, por el tipo de llave de llave de paso, digamos, que se le encuentra, ¿ya? Pero, eso sí, en la llegada para las cámaras rompepresiones, la llave de paso no debe ser una llave de corto cierre, es decir, no puede ser la de 90 grados, la que es ¿De fácil mariposa? cierre. Usualmente se debe poner la mariposa, ¿no? O sea, o la que tiene cierre lento, la que vas dando más vueltas, mientras más vueltas das, el cierre va siendo lento. Entonces, ¿esto qué va, en qué, digamos, nos afecta? ¿No? Que sea rápido el cierre, ¿no? No sé, ¿quién se anima, digamos, a decirme por qué no puede ser rápido el cierre? Por el golpe de ariete. Golpe de ariete, sí. ¿No? Es el golpe de ariete, exactamente. Si yo hago si yo cierro bruscamente, entonces estoy haciendo una variación de caudal. Entonces, la variación de caudal brusca que yo originé me va a crear un golpe de ariete, es decir, un aumento de presión.
Y si no considero, y si mi tubería no está apto para soportar ese aumento de presión instantánea, ¡pum! Va a reventar ese día, o sea, lo va a reventar la tubería y va a salir agua. Por eso, en las llegadas de las cámaras, eh, las llaves de pasos no deben ser bruscas, tienen que ser lento. Debe ser siempre lento. Eso como dato. ¿Ya? Pueden ver videos, hay videos interesantes, hay tanto en Facebook, antes no había, con esto de la pandemia, todo el mundo, digamos, que se ha vuelto, digamos, youtuber, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Todo el mundo tiene sus videos hoy en día. Todos los auxiliares, todas las personas, amigos de nuestros amigos, ya tienen sus videos, sus tutoriales. Si uno es bueno, ya va haciendo sus videos, ¿no? Y en Facebook se van dando cuenta que hay de todo tipo ya de videos. Alumnos, estudiantes, profesionales, gente de otras ramas. Ya hay un montón de videos interesantes. Ya. Lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en Facebook, hasta en TikTok puedes encontrar. O sea, en todo lado ya hay muchos videos que antes no había, ¿no? Eso es lo bueno de la pandemia, que creo que ha impulsado mucho ya a que puedan compartir conocimientos y me parece, eso es lo bueno, digamos, que he podido encontrar de esto, ¿no? O sea, lo que no podía encontrar antes, ahora sí lo puedo encontrar en YouTube hasta, y más que todo en Facebook. En Facebook se van publicando interesantes cosas, ¿no? O sea, plantillas de Civil 3D, o sea, templates de Civil 3D, de CiberCAD, o sea, de detailing, o sea, hay planos que comparten, diseños estructurales, o sea, hay muchas cosas buenas que se están empezando a compartir, ¿no? Y esas cosas buenas, descárguenlas, ¿ya? Es bueno descargarlo. No importa que no lo veas, pero guardarlo, tenlo ahí, porque ten por seguro que puede desaparecer esa información valiosa. Ya, entonces, eso es todo, chicos. Ya no sé si hay algo más para irnos. Creo que ya nos hemos pasado de nuestra clase. Ah, me estaba olvidando. Antes de irnos. Les he pasado el libro de la inscripción, ¿no? Para los que no tienen, ¿ya? Y pueden irse a la parte de ejercicios resueltos y propuestos, ¿ya? En esa parte pueden darle una visteada, un chequeo, y van a encontrar varios ejercicios de aducción, ¿ya? Incluso los propuestos, o sea, hay distintas maneras. Pero lo que quiero que vean es el tema, es este tema de aquí, que es creo que es el 5 si no me equivoco. ¿Dónde está? Creo que es 4 o 5, que es importante. El 4, ¿no? Lo que es líneas de aducción, algunos ejercicios, por ejemplo, aquí van calculando la velocidad, o sea, según el cuadrado del diámetro van sacando. Por ejemplo, es por el Flaman, ¿no? Por la ecuación de Flaman, pueden ir intentando. Y hay varios ejercicios propuestos, ¿no? Entonces, para los que no lo han visto todavía, les comparto el libro de la inscripción y también pueden encontrar todo ahí, ¿ya? Todo lo relacionado a la materia. Vean aquí hay una longitud, aquí está un recipiente, aquí un deltache, entonces va hallando por la ecuación de Hasse-Williams. Pueden ser distintos métodos, ¿no? O sea, pero al final tiene que ser lo mismo, el mismo resultado. Entonces, vean, van hallando ejercicio 4.6. En este sentido, vean, el agua ya está yendo hacia el otro lado, ¿no? Vean aquí, por Hasse-Williams también lo está calculando, delta H sobre L, ¿no? Aquí, calculamos la pérdida unitaria, ¿ya? O sea, a veces, las pérdidas se pueden dar por pérdida unitaria, ¿no? Es decir, por la pendiente de la pérdida de carga, ¿no? A veces lo toman directamente y lo multiplican. Pero es lo mismo, es lo mismo. A veces lo toman así. Pero yo prefiero reemplazarlo directamente aquí, ¿no? Y despejar. De la misma manera, hay ejercicios. Y lo que quiero que vean es los ejercicios de bombas. Ya hay muchos distintos ejercicios de bombas para que analicen. Pero es muy sencillo. ¿Ya? Simplemente es al revés, chicos. ¿Ya? Lo único que tú tienes que considerar, lo único que tú tienes que considerar para bombas, es que, ya, lo voy a hacer aquí, ya de manera rápida, antes de terminar, para que tenga un poco, para que estén profundizando, ¿ya? Tú puedes tener aquí, a ver. Tú puedes tener aquí
un pozo perforado, y aquí un terreno y puede ir subiendo, ¿ya? Puede ir, digamos, un pico, ¿no? Y aquí en el pico tú puedes tener un tanque de almacenamiento, ¿ya? O un tanque elevado, puede ser, o un tanque de almacenamiento. Perfecto. Entonces tú tienes este tanque de almacenamiento y aquí vas a tener una bombita, ¿ya? Esta bomba puede ser de distinta manera, ¿no? O sea, como esto es un tanque perforado, obviamente esto no va a estar al aire libre, ¿no? Va a estar tapado y puedes tener tú bombas sumergibles o bombas externas, ¿ya? Si tú tienes una bomba sumergible, la bomba va a estar adentro. Entonces, si fuera ese caso, una bomba sumergible, vas a tener directamente tubería de impulsión, ¿no? O sea, va a empezar tu tubería recto, va a haber un codo aquí, obviamente, va a haber un codo, y va a empezar a llevar, digamos, ahí, un trazado hasta ahí, y otro trazado hasta aquí, y la tubería, digamos, ahí. Perfecto, ¿no? Entonces, esa tubería va a ser la de impulsión. Y si tú tienes que hacer tubería de impulsión, ¿qué tienes que calcular aquí? En bombas, así resumido, chicos, lo que tú tienes que calcular es el diámetro. ¿Qué diámetro va a ser tu tramo de impulsión? O sea, tu tubería de impulsión. ¿Cuál va a ser ese diámetro de impulsión? ¿Y cuál sería la potencia de la bomba que vas a necesitar para impulsar toda esa altura? ¿No? Entonces, de la misma manera, tenemos que tener un caudal de diseño. Este caudal de diseño es el caudal de bombeo. ¿Cómo es el caudal de bombeo? Muy sencillo. El caudal de bombeo es el caudal máximo horario o diario que tú tienes por 24 dividido entre las horas de bombeo. Número de horas de bombeo. Ya, así de sencillo. Ese es el caudal de bombeo. El caudal máximo diario multiplicado por 24 dividido entre las horas de bombeo. Así de sencillo, ¿no? Ese es el caudal de bombeo. Ahora, ¿cómo vas a hallar este diámetro? Aquí ya no te puedes asumir HF, ¿no? Entonces, directamente aquí, ¿con qué criterio vas a trabajar? Con la velocidad. Ese es el truco. Tienes el caudal de diseño, que va a ser el caudal de bombeo, entre pi por el diámetro al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la velocidad para bombeo? ¿Cuál es el rango que debo considerar para bombeo? Entre 0.3 hasta 2 metros segundo, ¿ya? Eso es la velocidad para bombeo. Entonces, yo puedo considerar un promedio, ¿no? Es decir, aquí 1, la mitad. Y si este es 1, la velocidad 1, yo con eso despejo el diámetro. Con esto ya voy a tener un diámetro teórico, ¿no? Teórico. Este diámetro teórico lo llevo a un diámetro comercial, ¿no? Ahora, este diámetro comercial que yo tengo, con eso voy a empezar. Bueno, ya tengo, ¿no? Mi diámetro comercial, yo ya sé que va a ir aquí. Pero ¿para qué me sirve este diámetro comercial? ¿Y para qué me sirve esto? Tengo el diámetro. Lo primero que tengo que calcular es el diámetro. Ahora, la potencia. ¿Qué potencia yo necesitaría para llevar todo esto? ¿Cuál va a ser la ecuación? La densidad del agua multiplicado por el caudal de bombeo multiplicado por la altura total dividido entre 75 por la eficiencia de la bomba. Esta eficiencia de la bomba varía, ya puede ser 75%, puede ser muy buena hasta 85%, ya puedes tomar valores, puede ser 70, 75, hasta 70 incluso puede ser, ya mucho depende de la marca de la bomba. Pero no le puedes poner el porcentaje, ¿no? Tienes que ponerle 0.75, 0.8, aquí. Si tú escogieras, digamos, la de 70%, no puedes ponerle en porcentaje,
sería en pocas palabras 0.7, ¿no? Aquí, la eficiencia. Peso específico tendrías que poner 1000, ¿no? Del agua. Caudal de bombeo es el caudal que tienes aquí, ¿no? Este caudal. Perfecto. Lo único que aquí que te faltaría es esta altura total. Ahora, ¿cuál es esa altura total? Toda la distancia que tú tienes que impulsar, ¿no? Desde aquí, donde se toma, hasta la parte superior, ¿no? Es decir, hasta aquí. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles serían eso? Geométricamente. Tendrías que poner esta altura de aquí, ¿no ve? Sería un nivel dinámico. Hay un nivel dinámico del agua, o hasta la altura de donde va a empezar a succionar. Esta altura más este delta H, ¿no? De aquí. El delta H del teseno. Podría considerar esto de aquí, delta H. Delta H del teseno. Más esta altura de tanque, si tuviera, ¿no? Puede ser, digamos, un tanque de altura de 3 metros, 4 metros. Entonces, esa altura de tanque le puedo sumar aquí. O del tanque de almacenamiento, o cualquier cosa, ¿no? Pero hablando en concepto, desde donde empieza el agua, tengo que llevar hasta donde lo más alto, donde termina. Pero aparte de eso, mi cálculo no puede ser hasta ahí cabalito. Es decir, a ras. ¿Por qué no puede ser a ras? Porque el agua, si agua a ras, el cálculo de esta altura total va a llegar hasta aquí. Entonces no puede llegar hasta aquí, ¿no? Porque me puedo equivocar y puede llegar un poco menos. Entonces, yo necesito una altura de seguridad, un H de seguridad. Con eso, con esa altura de seguridad, yo puedo iniciar. Ah, pero antes, aquí tengo que sumarle, de lo que ha llegado hasta aquí, ¿qué tengo que sumar? Cuando el HF, ¿no? Importante, el HF. ¿Cuánto voy a perder por la fricción aquí? Más, recién más, la altura de seguridad. Le puedo dar la altura de seguridad que caiga de 2 hasta 10 metros. ¿Ya? Incluso hasta 10 metros. Mucho depende. Le puedes poner 3, 4, 5 metros de seguridad. Y listo. Sumas todo esto lo que tienes que llevar el agua, considerando el HF, la por fricción, ¿no? Ahora el HF, ¿cómo puedes calcular? Por Darcy, por Hazen-Williams, no importa, ya sabes calcular HF tú, ¿no? Ya tienes el diámetro, no necesitas el diámetro. Directamente despejas el HF en todo este trayecto con esta longitud, y ya tienes el HF. La altura del tanque obviamente va a ser dato, el delta H, obviamente restas simplemente las alturas y listo. Y aquí sumas, digamos, cuánto es el nivel dinámico. Hay dos niveles, nivel estático, nivel dinámico. Siempre consideras el nivel dinámico cuando está funcionando, no es lo que te importa. Y la altura de seguridad entre 2 a 10, puedes poner hasta 5, puedes poner 3, mucho depende de ti. ¿Qué seguridad te quieres poner? Con eso calculas la potencia de bomba en HPs. Y listo. Ahí se acabó, no se necesita nada más. Lo demás ya sabes, lo único nuevo, ¿qué es? Caudal de bombeo. Para bombas tienes que tener un caudal de bombeo. Y el caudal de bombeo no es más que el caudal máximo diario por 24 dividido entre las horas de bombeo. Si va a bombear 12 horas, 24 entre 2, es decir, en la mitad del tiempo tiene que bombear el doble de capacidad, ¿no? Es decir, 2 veces, el doble caudal en menos tiempo, en 12 horas. Entonces, es lógico, ¿no? Es simplemente que es una relación simplemente. Ese es el caudal de bombeo. Listo. ¿Y el diámetro cómo calculas? ¿Qué diámetro vas a necesitar aquí? Con la velocidad. Con la ecuación de la velocidad tú ya puedes. Incluso este criterio lo pueden utilizar para líneas de aducción, ¿no? Si tú tienes un diámetro ya puedes calcular, más o menos. Pero el HF te sirve en líneas de aducción para que más o menos veas si va a chocar con el teseno o no, ¿no? Por eso es mejor asumirse en líneas de aducción HF. En bombas es mejor asumirse la velocidad, para que así tú tengas un diámetro teórico, lo llevas al comercial y con eso vas calculando la velocidad real. Y ahí se acabó. No sé si hay alguna duda, pero para esto pueden ver algunos ejercicios aquí. Hay ejercicios, hay ejemplos, ya que es lo mismo. Yo para estudiar también lo he hecho de aquí. No, vean aquí la potencia está calculando
aquí por 1000, por el caudal, por la altura total. No, la eficiencia de la bomba dice que es el 80%, lo está poniendo, y listo, ya tiene los HP calculados. No, y listo, ya tiene todo. Belleza. ¿No? Eso quiero que lo vean, ¿ya? De la inscripción, ya se les he enviado. Y nada más, y luego, supongo que la siguiente semana, o tal vez ya el día de mañana, tal vez ya el ingeniero va a estar comenzando con bombas, ¿ya? Pero ustedes ya pueden estar viendo, porque posiblemente les dé tarea, ¿no? Entonces, si les va a dar tarea, es mejor ya estar repasando, viendo algunos ejercicios con este criterio que les estoy diciendo. Ya no sé si hay alguna pregunta, chicos. Creo que nos hemos excedido esta vez. Sí. O si nos tenía que mandar una práctica modelo para hacer el proyecto, no nos ha enviado. Les he pasado. Creo que les he pasado 4 o 5 proyectos. ¿Puede volver a enviar? Ah, está bien, no, si lo voy a revisar. Porque he enviado al grupo, cálculos he enviado, he agarrado proyectos completos que me han enviado sus archivos y les he enviado. Creo que he enviado como 4 proyectos, creo, he enviado. Vamos a ir a una consulta. Sí, dime. Para el proyecto hemos quedado, creo que en 8 kilómetros, o en cuánto hemos quedado para la línea de acción. ¿Cuánto hemos quedado? 7, ¿no? Creo que 7 hemos 5. quedado. 5. Era 7. 5. ¿Quién ha hecho ya sus tramos? Ya, así sobre eso, no sé si quería pedirme que me indique en qué parte tenemos que jalar los 7 metros, porque usted nos indicó solo de 3 metros, que era lo que usted ha marcado en Google Earth, y nosotros lo vamos a estirar más esa línea para hacerla, nuestra línea de deducción. Sí. Tienes que comenzar de más arriba. Ah, ya, o sea, tomo de más arriba para que sea mis 7 kilómetros. Sí, y digamos, si has empezado arriba y no quieres rehacer, entonces de donde la ha llegado abajo, jalas más abajo para Y completar. entonces, con eso llegaría a mis 7, ¿no? Jalándolo o comenzando desde más arriba. Exacto, pero te recomiendo de arriba, porque si vas a ir más abajo ya vas a tener problemas tal vez. Te recomiendo empezar de arriba y lo que te vaya faltando vas completando un poquito de abajo. Ah, listo, sí, esa duda tenía, gracias. Ya, no hay problema. Ya chicos, entonces... ¿Será que nos podría ayudar quizás con algún ejercicio parecido al del primer examen en el anterior semestre? La pregunta donde la línea de aducción era abastecida por 2 fuentes de agua en diferentes cotas y no nos daba la cuota de la parte donde se unían las 2 fuentes. Ah, sí. Adelantando un guacho para el examen. Para el examen siempre va a faltar datos. No se asusten. ¿Por qué no se les da todos los datos? Porque ustedes van a copiar en el examen. ¿Ya? Por eso el ingeniero no les da datos completos. Ustedes, con su criterio, por eso es importante el proyecto y practicar, con su criterio, según norma, con lo que te aconseja la norma, según con lo que tú creas, con todos los ejercicios que tú has hecho, te asumes el valor y con eso va a salir distintos exámenes. No puede haber un mismo resultado para todos. ¿Ya? En algunos sí, en algunos no. El anterior semestre había creo que 3 preguntas, donde la 1 y la 2 te salían completamente distintos, porque no te daba un dato. No te daba un dato. Y el 3 sí le salía todo, tenía que salir completamente igual, porque era un diseño de tanque de almacenamiento, que ya van a llegar a ese tema. ¿Ya? Otra cosa que me estaba olvidando. El ingeniero les ha dicho que van a dar para el primer parcial 2 exámenes o un solo examen. O no les he dicho nada todavía. Aún no nos dijo nada, o sea. Ah, ya, tienen que preguntarle eso, ¿ya? Por mi parte, les conviene que sea separado por el tema factor tiempo, ¿ya? O sea, que les meta, digamos, 2 ejercicios de líneas de deducción y de tanques es poco el tiempo, ¿ya? Es mucho mejor si dan por separado, ¿ya? Les aconsejo, ¿ya? Pero mucho depende del ingeniero, ¿no? Porque también
Revisar exámenes para el ingeniero en virtual es mucho más tedioso, se toma mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, posiblemente tal vez sea un solo examen, ¿ya? Pero si a ustedes les da por escoger, les recomiendo que le digan 2 exámenes para ustedes, para que haya más tiempo, y además para que estudien simplemente una cosa, que es líneas de deducción o tanques de almacenamiento. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí no creo que haya más preguntas, ¿no, chicos? ¿O alguien tiene algo más para César? Creo que ya nos hemos pasado 45 minutos, o sea, de excedencia. Entonces, lo voy a parar para que no sea muy pesado.